Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas. Iban de pueblo en pueblo, compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet. Los bardos de la historia con Lechoviza. Biografías e historias de la historia. Amigas, amigos y amigues de Lechoviza, bienvenidos a Los Bardos de la Historia, podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico o una serie de datos lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica. Puedes escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Amazon Music y en YouTube, donde además puedes ver nuestras hermosas caras. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, dejarnos un bonito comentario sobre la historia de hoy y si nos escuchas en plataformas de podcast, ponernos una bonita reseña o calificación. Mi nombre es Diego Villanueva y como cada semana me acompaña Sergio Villagrán. ¿Cómo estás, Sergio? Terrible, güey. Gracias. Terrible, empezando el año terrible, pero... No hay un pero. No hay un pero, estoy tomando esta chingadera. Podré sentirme de la verga. Ajá. La historia de hoy. No les voy a decir qué estoy tomando, pero les voy a dar una pista. Y si alguno de ustedes le atina, les voy a dar un premio. Estoy tomando algo que tomaba mucho en la prepa y que es dulce y que ahorita que lo probé sabe de la verga. ¿Okay? Besos de señora. No, hombre, los besos de señora... Eso sí, podrá uno estar casado. Podrá uno estar casado. Pero bueno, eso es otra historia de otro capítulo. Pero pues de ahí en más, terrible, güey. Pero, sí, ajá. Pero aquí estamos, listos para... no mames. Estamos a dos episodios de El Número Mágico. Así es, Ajá. 69. 69. ¿Cuál fue nuestro episodio 69? Estoy seguro que hablamos de algo horrible, güey. Creo que fui yo, pero no me acuerdo de qué hablamos. Ajá. Digo, iba a preguntar cómo... Si ponen en los comentarios. ¿Cómo me gustaría hacer el programa en vivo para esas mamadas, güey? Sí. Alguien en el chat que ponga el 69. No, eso no. No. Véanlo. Pero bueno, más allá de eso, sean ustedes bienvenidos a su podcast de historia y biografías, que cada vez parece menos un podcast de historia y biografía y solo son dos borrachos gritando durante una hora. Pero pues al parecer les gusta, ¿no? Les cae bien. No, y cada vez les gusta más. Mientras más pisteamos, más views tienen los videos. Sí, entonces... Yo acepto. Allá voy. Pero bueno, para quienes vayan llegando hasta este momento... Qué malo está esto. Se suben en el momento perfecto a este barco, justo antes de llegar a los 100 capítulos, pero les platico. Este podcast consiste en que cada semana uno de los dos prepara alguna historia, alguna pequeña investigación, bastante cotorra. Tampoco nos metemos tan a fondo, no somos el podcast del INAH. El podcast del Instituto Nacional de Antropología y Historia. Que el INAH lo que se dedica es a replicar el modelo de dominación ideológica que es, pues... adaptable y que es buena para el Estado, ¿no? Entonces tampoco crean mucho lo que les diga el INAH. Ni de lo que decimos nosotros, pero nosotros no tenemos doble agenda. Sí, exacto. De hecho, yo no tengo agenda. Si alguien me regala una agenda, me ayudaría bastante. Cualquier estupidez que se diga en este programa es por mero amor al arte y no porque nos pagan. Exactamente. Ojalá eso cambie pronto. Si algún partido político nos quiere meter dinero, la neta me vale ver, güey. Izquierda, derecha, centro. Yo no tengo ningún problema. Si estás en pro de la familia, mira, la verdad es que ya me vale verga. Así, en recibir el mínimo de dinero, yo estoy dispuesto a... Sabemos muy bien que nuestros amigos de Tejeringo sufrieron mucho con la caída del puente. Aún así, queremos que depositen su confianza en el licenciado Pérez para las próximas elecciones. Licenciado Pérez, por un mejor Tejeringo. Sin puente. Sin puente, pero mejor. Pero bueno, el día de hoy me toca a mí contar la historia. Eso significa que Sergio no tiene la menor idea de qué vamos a hablar. Y trataré de darle una pequeña pista. Una bolsita. Alguien se comió mis crankies. Trataré de dar una pista para que averigüe de qué voy a hablar. ¿Estás listo, Sergio? Estoy listo, Muy bien. Te iba a decir mi amor. Perdón, no ha pasado mucho tiempo. Voy a hablarte de un cabrón que tiene una de las tumbas más visitadas de Francia. Ok. Qué bueno que especificaste de Francia. Porque si hubieras especificado de Argentina, ya sé que no es Cerati. Gracias a nuestro amigo que nos puso en los comentarios que fue a visitar la... Que fue a Argentina solo por el podcast, nos dijo. No estoy seguro si fue por eso, pero que nos dijo que visitó la tumba de Cerati, que nos dijo que está muy chiquita y que está muy abandonada. Muchas gracias. La verdad es que soy muy malo con los nombres. También hay una amiga que nos pidió que la saludáramos. Marcela. ¿Sí? Sí, Marcela. Sí,
Perdón, Marcela. En el 99 seguro te saludamos, Sí, te lo juro. Te lo juro que no lo hago por mal pedo. Solo el alcohol ya me derritió el cerebro, pero... Y nosotros creyendo que es Marcela y un güey en su casa. Es Héctor, güey. Dije Héctor. En fin, muchas gracias. Ok, la tumba más visitada. No, no es la tumba más visitada, es una tumba muy visitada en Francia. Ok, vamos a hablar de Voltaire. De volteados. Vamos a ver. De volteado, sí. De volteade. Ajá, de Voltaire. Vamos viendo. No exactamente. Porque acuérdate que si latinos le tengo que dar un shot a todo lo que estoy tomando y por favor no quiero hacer eso, güey. Si es Voltaire, inviértate otra historia, güey. Volteados. Muy bien. Es la historia de Voltaire, cabrón. ¡Me lleva la chingada! Tengo que mejorar mis pistas. No, ya, güey. Ay, cabrón. Ok. Pero antes de contarte la historia de Voltaire, contaré otro capítulo. El capítulo que sí había escrito. Sí. François-Marie Arouet nació en París. Era un pequeño joven de entre los 5 hijos de François Arouet, un abogado, y Marie Marguerite Daumart, esposa de François. Sí. Ya hemos hablado mucho de esto. Y esta familia, si bien no tenían como el mejor estatus económico, ¿En qué año? es el siglo XVIII la vida de Como Voltaire. 1700. Los 1700, correcto. Así es. Y de hecho, el pequeño François, François Me Ochoa, se especula mucho sobre la fecha de su nacimiento, aunque él mismo por sus huevos declaró que era el 20 de febrero de 1694. Como Jesús, que decidió... Yo nací en el año hoy. Ajá. En el año... Ya empiezan a contar de cuando yo nací. Fue hace tiempo y fue en diciembre. Me vale verga. 2 de sus hermanos mayores, Armand y Robert, murieron en la infancia de causas naturales. No es natural que un Yo mono se sé. muera, cabrón. Básicamente de... De lo que Se sí. murieron de siglo XVIII, güey. O sea, Era natural que se murieran de algo. sí, básicamente un mal aire Sí. mamó 2 veces en la familia. Pero su hermano sobreviviente Armand y su hermana Marguerite eran 9 y 7 años mayores que el pequeño François. También era apodado Soso So. por su familia y fue bautizado el 22 de noviembre de 1694. Fue educado también, evidentemente, por los jesuitas en el Collège de Louis le Grand. Y ahí aprendería latín, teología y retórica. ¿Los jesuitas son franceses? Sí, es correcto. En este colegio aprendería latín, teología y retórica, 3 armas infalibles para ser un mamadorzazo que yes, trascienda... los 3 géneros. Just the 3 genders. Latín, teología y retórica. Oh, la divina trinidad para ser un mamadorzazo. Sí, sí, la Divina Trinidad para ser inmamable, cabrón. Y pues este güey inventó muchos inmamables, ¿no? Le faltó nomás filosofía. Más tarde en su vida aprendería Sí, pues sí. italiano, español e inglés. Ok. Podía hablar con la señorita. Así es, sí, amiga. Mamacita, ya tequila. Mamacita, tú y yo, Spring Break, Copacabana. Copacabana, sí, güey. Solo dice cosas random de Latinoamérica, güey. Tenía mente de gringo en Sí. Vallarta. Sí. Oh, ya, tequila. Ya. Oh, ya, chicharrito. Sí, titty shots para todos. Titty shots. De que el vato está diciendo buenos días. Titty shots. Porque es lo único que aprendió, porque el güey aprendió español viendo películas porno. Mejor aprendió español en Acapulco. El punto es que el pequeño François decidió que quería ser escritor. Y su padre le dijo que chingara mucho a su madre, porque él iba a ser abogado. Desde entonces ya era, ¿quieres ser feliz? No, lo que tú quieres es ser abogado. ¿Alguno de ustedes que haya estudiado abogacía es feliz? O sea, así, puede verse al espejo en la mañana y decir, verga. Me mama, o sea, Qué feliz soy, güey. estoy realizadísimo. Puede que sí, pero no lo contesten inmediatamente. Vamos a darles 2 segundos para que evalúen su vida. Ajá, y si dices que sí, estás mintiendo. ¿Ves? Te lo dije. El punto es que el pequeño François fingiría trabajar en París como asistente de un notario, pero en realidad se escapaba del trabajo para ir a los parques de París a escribir poesía. Cuando su padre se enteró, le puso una putiza y envió a François a estudiar Derecho.
Porque estaba chueco. Esta vez en Normandía. El pequeño François seguiría escribiendo, produciendo algunos pequeños poemas, ensayos y sobre todo tenía el hábito de escribir todo lo que aprendía. En ese entonces empezó a interesarse muchísimo por la historia y creó el primer podcast y empezó a hacer los ensayos de lo que él pensaba de la historia. Esto estaba bastante fácil porque todavía no había mucha, o sea... Pero ya había lo suficiente. Pero, o sea, pongámonos a pensar, cuando tomas clases de historia ahorita, la mayoría pasó después de este güey. Ujú. No. ¿Cómo te lo enseñan? ¿En el libro? Sí. En el libro es frío, mamuts, Voltaire Voltaire, y los la demás. Segunda Guerra Mundial, Sí. los nazis. El pequeño seguiría escribiendo y su ingenio lo hizo muy popular entre algunas de las familias más ricachonas con las que empezaba a mezclarse. Había mucho este mame y me doy cuenta en la vida de este güey, con la vida de Lord Byron, con la vida de Casanova. Una gran actividad de la época era juntarte Con ricos. güey. Sí, era como... Creo que todavía, ¿no? Como que, Sí. que te adopte un rico. Creo que era el aim, ¿no? De muchos de estos cabrones. O sea, sí, tengo talento, pero también soy muy carismático. La idea es que me adopte un rico. Sí, justo. O sea, no literal que me meta a su familia, pero que es como... Ese güey me cae muy cabrón, me lo voy a llevar a todas mis vacaciones, güey. Lo voy a invitar a todas mis fiestas. Porque además eran las épocas de los ricos que es como, vamos a ir a conocer el nuevo mundo. Y se llevaban a todos todos, sus cabrón, compas, porque sí. chance no volvían. Sí. Que siento que sigue pasando ahorita, güey. Sí, pues como el... Te pegas a tu amigo que tiene un puterísimo de varo que es... Me cae muy bien, pero ojalá yo le caiga demasiado bien. Pues como la foto de Ricardo Salinas Pliego que se llevó como a 18 cabrones al mundial, Sí, nomás para que se le estén cromando. básicamente. Para que le dé, pero pulido el Ujú. sable. O como este Mayweather, que Simón. literal tiene gente que solo se dedica a cromársela. Eres muy bueno, Floyd, eres muy bueno. Gracias, Ten. ¿Cocada? Gracias, güey. ¿Cocadas? Eres muy bueno, Floyd, eres increíble. Gracias, Cocada. No, huevas. Lo hacen por las cocadas. El pedo es que mientras se preocupaba por todo esto, su papá decía, mi pequeño François, estudiando Derecho allá en Normandía. Y en 1713 le consiguió un trabajo como secretario de un embajador de Francia en los Países Bajos, porque dijo, pues tú ya sabes un chingo de Derecho, te voy a mandar a que trabajes de Derecho con el embajador, con el marqués de Chateauneuf. El señor derecho. Así es, y esto sería en La Haya, en Países Bajos. Voltaire como no sabía un pito de derecho porque dedicó todo este tiempo básicamente a escribir poemas y a ir a pedas y así, pero pues aún así sí le giraba bastante el cerebro, se enamoró de una refugiada protestante francesa. Qué raro, ¿cómo? Pues también como Lord Byron, ¿no? O sea, de que se enamoraban en verguiza estos cabrones. La conocida como Pimpette era la mismísima Catherine Olympe Dunoyer. Ya. Esta era una relación bastante escandalosa porque parece ser que el jefe de Voltaire, el marqués de Chateauneuf, los encontró en la cochinada y se vio obligado a regresarlo a Francia. Se vio obligado a unirse. Ay, se vio obligado a decir... Chingada madre. Es Ámsterdam, carajo. Es Holanda, la puta madre. La mayor parte de... Lo regresó a Francia nomás porque estaba cogiendo. en el trabajo. Bueno. Sí, está bien. Sabe que no hay que meter el chile en la nómina. Así es. La mayor parte de la juventud de Voltaire estuvo en París. Desde muy morrito tuvo un chingo de pedos con las autoridades y como resultado lo sentenciaron 2 veces a prisión y 1 vez al exilio temporal. No mames. De hecho, en esa época escribió un pequeño verso en el que acusaba al regente de la ciudad de incesto con su hija. Fuck. Porque pues, es una poesía cotorra. Cagarle el palo. Que resultó en una prisión de 11 meses en la Bastilla. Sí, es que bueno, o sea... Te mamaste. ¿Y era cierto? ¿Eh? ¿Era cierto? Según Voltaire, sí. Bueno, pero pues es que también es el güey que te caga, ¿no? Es como cuando está el cabrón que te caga ligando con la morra que te gusta, güey. Pero el pedo Dices cosas horribles de Pero ese el pedo cabrón. de tener este nombre a la perpetuidad de la historia es que si yo te digo, según Voltaire, sí. Bueno, sí, es como si yo ahorita te digo así que no mames, tal cabrón, güey. Así de que, güey, se cogió a su perro. Y me vuelvo, sabes, güey? me vuelvo famosísimo, güey. Pues Sergio Y decía, alguien en güey. muchos años decía Sergio en esa época Ajá. que el hecho se cogió a su perro, güey. Sí, güey. Pero será son... Lo dice Pues, Sergio, güey. ¿Qué sentido. vas a hacer, no? La comedia francesa había acordado en enero del 17 poner su primera obra, Oedipe,
y estrenaría a mediados de noviembre del 18, 7 meses después de su estreno. Un inmediato éxito crítico y financiero estableció la reputación también de esta pequeña obra y eso hizo que esta pequeña obra, además era escrita por el mismísimo Voltaire, hizo que tanto el regente como el rey Jorge I de Gran Bretaña le obsequiaran medallas como muestra de aprecio. Mientras en un lado lo querían matar porque andaba diciendo que el regente de la ciudad andaba echándole la manita a su hija, del otro lado decían, oh, qué bien escribió usted, señor. Sí. Durante también en esa época, abogaría mucho por la tolerancia religiosa y la libertad de pensamiento. De hecho, empezó una pequeña campaña para erradicar a la autoridad sacerdotal Vale. y a la aristomonárquica. Y también apoyaría la creación de una monarquía constitucional. François, durante su... En ese entonces, ¿todavía había reyes? ¿Sí? ¿Todavía no era la Revolución Francesa? Ok. François, durante su encarcelamiento en la Bastilla, todavía existía la Bastilla. Pues todavía existe, ¿no? Sí, pero no o sea, todavía se usaba para lo que se usaba, pues. Para que los pantalones no te quedaran guangos. Por eso se usa la Bastilla, ¿no? Un pequeño chiste histórico para todos ustedes. Continuamos. Chiste de sastrería. El único sastre que nos escucha. Soy. ¡Super yo, güey! ¡Super yo! Lo está compartiendo ahorita en Instagram. Ajá. Sí soy. Sí soy. Voltear. ¿De qué putas te hables, cabrón? Ahora bien, durante su encarcelamiento siguió escribiendo un chingo el buen François. El cabrón. Y su apellido Arouet es como firmaba sus cartas, pero para que no lo cacharan, empezó a hacer pequeños juegos de letras con su apellido. Arouet, que también era Arovet o Arovet-Lee, que es el Arovet, empezó a mover el anagrama como mi nombre es Lord Voldemort. Sí. Y terminó encontrando una fonografía que se leía Voltaire. No mames. Bien forzadote, Sí, güey. güey. La ortografía latinizada de su apellido. Ok. Y según una tradición familiar, entre los descendientes de su hermana, de niño se le había conocido como Le Petit Volontaire, que es la pequeña cosita decidida, Ok. como te gustan. Y resucitó una variante del nombre en su vida adulta. Entonces, realmente hay muchas versiones del por qué se empezó a decir a sí mismo Voltaire. Lo único que sabemos es que así empezó a firmar ya todas sus cartas, poemas y tal. Chance el güey nomás fue... Ni tu nombre artístico, güey. Es un AKA de rapero. Sí, güey. MC Voltaire. Este nombre también invierte las sílabas de Airvault, que es la ciudad natal de su familia. Entonces es otra posible versión del por qué se llama Voltaire. Ok. De hecho, el buen Richard Holmes apoya que esto es una derivación anagramática del nombre, pero añade que un escritor como Voltaire tendría la intención de que también transmitiera connotaciones de velocidad y audacia. El de la fonografía de Voltaire te hace como asociarlo también como con una mente muy rápida y tal. Y eso que no existían los voltajes todavía. No, pero sí existían, por ejemplo, los voltiges, que son las acrobacias en un trapecio o en un caballo. La volte-face, que es dar vueltas para enfrentarse a los enemigos. Y volátil, que es originalmente pues cualquier criatura alada. Ok. Entonces crea algo que tuviera que ver como en sonido con vol. Va a estar bien pacheco mi comentario, pero qué curioso cómo funciona el idioma, ¿no? O sea, que volátil se asociaba primero como con criaturas aladas y en qué momento se empezó a asociar con como la volatilidad, como también con los explosivos. ¿Cómo se van modificando como esos... Pero todo tiene que ver un poco con lo mismo. Está raro, ¿no? Todo tiene que ver un poco con lo mismo. Entonces, todo tiene que ver con movimientos rápidos, con cosas que cambian rápidamente. Las explosiones es algo que pasa rápido. La volatilidad, por ejemplo, en las emociones de una persona es cuando algo cambia muy rápido. La volte-face era el que decía dar vuelta rápido para enfrentar a los enemigos. Todo esto era algo que sucedía muy rápido y que Voltaire sí quería como a que lo asociaran con eso, con el pensamiento rápido, con el cambiar rápido de ideas, Con con que acababa rápido y todo ese pedo. No, espérate, ¿qué? ¿Se vino en un minuto? No, me vine Voltaire. Soy como voltear. Soy como Voltaire. Además, Arouet no era un hombre noble. Y tampoco era adecuado para su ya creciente reputación. Ajá. Es pesado. Y no estaba catchy, güey. No estaba catchy. El buen Arouet. Sí, de que... Arouet, fírmame la boobie. No mames. Aquí, Arouet. En cambio, Voltaire. Vámonos.
Y eso tiene que ver también con que la fonografía de Arouet se parece mucho a la de Arouer, que significa ser golpeado. Entonces estaban como las dos opciones, ¿no? La rapidez de los movimientos de mi época, verguizas. Que me vergüen. Verguizas cabronas 4. Muy bueno. En 1719, de hecho, hay mucho de la explicación de por qué decidió usar este nombre cuando empieza a intercambiar cartas con un buen amigo de la época, un amigo conocido como Jean-Baptiste Rousseau, en marzo de 1719. Voltaire concluye pidiéndole que si Rousseau deseaba enviarle una carta de respuesta, lo haga dirigiéndose a Monsieur de Voltaire. Y el güey bien ojete, ¿no? François, y te callas. Ajá, de que no seas mamón, cabrón. No te voy a decir como tú quieres. No te puedes poner tu mismo apodo, güey. De hecho, en una de las postdatas que utiliza para esas cartas, Voltaire explicaba: «J'étais été le malheureux sous le nom de Arouet, j'ai n'ai appris un autre surtout pour n'être plus confondu avec le poète». Clarísimo. Ahí lo dice todo. Seguimos. Dice: «Fui tan infeliz bajo el nombre de Arouet que he decidido tomar otro nombre, principalmente para dejar de ser confundido con el poeta Roy». Es como cuando Homero se cambia su nombre de Homero Simpson a Max Power. Ándale, güey. Es la misma mamada, Tal güey. cual. Esto también podría referirse a Adén Leroy, y el diptongo UA se pronunciaba entonces como Ui, moderno, por lo que la similitud con Arouet era también bastante claro. Este güey quería distanciarse. Todo era muy branding personal el güey, ¿no? Pues sí, güey, era un artista. Y también se sabe que mientras encontraba Voltaire, anterior había usado 178 seudónimos que nunca le gustaron. Ah, chale. O sea, que sí intentó. Como nombre de banda, güey. Sí. De que cada semana que vas a ver a la banda de tus compas tienen un nombre distinto, güey. De hecho, antes de Voltaire se llamó Sombrero Verde. Sí, güey. Sí, güey, de que somos Sombrero Verde, güey. Y salen tus tíos a decir: no mames, yo conocí a Voltaire cuando todavía era Sombrero Verde, güey. Sí, güey. Como que en Guadalajara, de que no mames, aquí una vez en esta banqueta vomitó el güey de Sombrero Verde. Ajá, Ustedes ya le dicen maná, pero... Sombrero Verde tocó en el cumpleaños de tu tía, historia real mía, güey. Y sale la foto, Sí, ¿no? güey. De que Sombrero Verde, claro, güey, eran compas de la primaria, güey. Sí. Y ahí estaban los niños en la primaria y fuera de mono. Verde maná que ya parecía tía. Sí. De que, pasando lista. Pablo, aquí. Rodrigo, aquí. Fer, aquí. Pero, ¿Fer de maná? Fer de maná, yo. ¿Cómo que Fer de maná? ¿Qué? ¿Cómo que Fer de maná? ¿Por qué Fer de maná? Es una misión. Es mi destino. Voltaire seguirá escribiendo algunas pequeñas obras de teatro, como Artemir, ambientada en la antigua Macedonia. Esto sería un fracaso total. Sí, y qué bueno. Solo sobreviven algunos fragmentos del texto. En cambio, recurriría a un poema épico sobre Enrique IV de Francia. Y cuando se le negó una licencia para publicarlo, en agosto de 1722, Voltaire se dirigió al norte para encontrar un editor fuera de Francia. Monterrey. Publicarlo en la frontera, o sea, del otro lado que no fuera Francia. Y ya nomás cruzarlos. Y nomás que la gente los empezara a cruzar. Sí. Digo, no, yo lo publiqué aquí en San Antonio, güey. Para haber fracasado como abogado, los loyerió, güey. Sí. En el viaje hacia la frontera lo acompañó su amante Marie Marguerite de Rupert-Mont, una joven viuda. Ok. Y ya saliendo un poco de Francia, llegó hasta Bruselas, donde se encontraría con su amigo, el buen Jean-Baptiste Rousseau. Se encontrarían durante algunos días hasta que Voltaire y su amante decidieron continuar hacia el norte en el viaje. Finalmente conseguirá un editor en La Haya, regresando a Holanda, donde alguna vez lo habrían expulsado por echar pata. En Holanda, Voltaire quedaría impresionado por la apertura de la sociedad holandesa. Decía, ve, aquí la gente, Desde entonces. cogiendo en la banqueta. No sé mucho sobre la historia de Holanda. Entonces no opines. A su regreso a Francia. Pero me gustaría saber como desde cuándo son así, ¿sabes? O sea, desde cuándo son como esta... como casi utopía del libre pensamiento y de que si quieres prostitución, lo hacemos legal y que se Pues lleve como bien. cuando hablábamos del Mayflower, que ahí Pero- se fueron muchos ingleses pero es que porque ese en era el- Inglaterra los querían matar Pero y es luego cambiaron. Pero es que el pedo es que no eran ingleses que los querían matar porque libertad, eran ingleses porque eran católicos. O sea, no es como... De ahí viene mi pensamiento, es como, si estaba atascado de católicos, ¿en qué momento Holanda fue como de, ¿saben qué? Jódanse todos, las drogas son legales, la prostitución es legal, la poesía, lo que quieras hacer, güey. No sé. Habría que investigar. Sí, Si tan solo tuviéramos un podcast de historia. que se Pero no chingue. sé. Bueno, ya en Holanda Voltaire quedaba impactado por todo este pedo y a su regreso a Francia conseguiría un nuevo editor que accedería a publicar la Henriade clandestinamente. Después de la recuperación de Voltaire de una infección de viruela,
que ojo, en esa época que te diera viruela era peligrosísimo. Ajá, acabó con todo el imperio azteca. Las primeras copias se introdujeron de contrabando en París y se empezaron a distribuir. Ujú. El poema fue un éxito instantáneo y la nueva obra de Voltaire, Mariam, fue un fracaso cuando se estrenó por primera vez en marzo de 1724. Buh. Se reinauguró en la Comedia Francesa en abril de 1725 con una recepción mucho mejor. Y fue uno de los entretenimientos ofrecidos en la boda de Luis XV. Ay, no mames. A principios de 1726, el pequeño Voltaire se encontraría con el aristócrata Rohan Chabot, Ujú. que por lo único que es famoso es por burlarse de Voltaire por su cambio de nombre. Y Voltaire replicaría que su nombre ganaría la estima del mundo. Y vas a ver que los huevos están de este lado. Y se van a ver. Y se van a ver. Y van a decir, cuando en unos años hagan un podcast de historia, Rohan Chabot, van a hacer una pausa dramática y Sergio no va a topar tu nombre. Sí, Y no. de Voltaire van a saber todos. De Voltaire hasta va a atinarle a la pinche pista. Y va a tomar, ¿eh? Ujú. Y cuando digan Rohan Chabot, van a decir, Rohan no era un pueblo de Tolkien, Ajá. ¿eh? Y Rohan va a responder. Pero lo que más me emputa es... Y todos viéndolos. Así, Verga, está loco, güey. Sí, güey, Voltaire ya, güey, relájate. Está loco, papi. güey. Lo dijo de broma, güey. Rohan, escuchando todo eso, hizo que sus matones golpearan a Voltaire. Chale. Le pararon una verguiza histórica. Y Voltaire, buscando alguna especie de reparación, lo desafió a un duelo. Güey, no lo puedo creer, güey. Neta, cuando dijiste reparación, pensé en, lo va a retar un duelo, güey. Los Simpson tenían razón de, exijo una reparación. Por duelo. Lo reto un duelo. La cachetada. Pero la poderosísima familia Rohan, de la que ya nadie va a hablar el resto de la historia, Ajá. arregló que Voltaire fuera arrestado y encarcelado sin juicio antes del duelo. En la Bastilla, una vez más. Oh, la vieja amiga. Hola. Y el cabrón ya llegaba saludando. De, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? De que llega y un graffiti de Voltaire así. Ajá. Y nomás le actualiza la fecha. Ajá, de putos puercos. Putos cacos. Cuenta de la firm- clica de nuevo. Le firmaban de que la siguiente vez que usted venga a la Bastilla se puede ir gratis. Por temor a una prisión indefinida, Voltaire pediría ser exiliado a Inglaterra como castigo alternativo. Antes que pasar el resto de mi vida en prisión, prefiero irme Ajá. con esos cabrones. Sí, güey. Antes de estar en una prisión en Francia, prefiero Ser libre en Inglaterra. en Inglaterra. Lo que las autoridades francesas dijeron. Arre. Me vale verga, brother. Se juega. Brother, me vale verga. Qué raras eran las leyes en esa época, güey. El 2 de mayo fue escoltado desde la Bastilla hasta Calais y embarcado rumbo a Gran Bretaña. Más adelante. En 1726, un poquito más adelante, el caballero aristócrata Rohan Chabot se enteraría de todo esto y diría, bueno, eso fue todo con Voltaire. Rohan Chabot pasaría a la historia por un pequeño enfrentamiento muy pendejo con Voltaire, pero que provocaría que este se fuera hacia Inglaterra. Y ya en Inglaterra, Voltaire viviría principalmente en Wandsworth, con algunos amigos como Edward Falconer. El Falconer. El Falconer. Ese güey le dicen Falconer. Qué raro era ese concepto, ¿no? De, güey, hiciste algo malo en tu país, pues vete a la verga, güey. Y que otros países era como, pues sí, güey, que se venga. Que en lugar de ahorita que es al revés, ¿no? Como haces algo malo en otro país y te queremos que vengas para acá, Ajá. para acá juzgarte. ¿No? No, es como, sí, a la verga. Ajá, y que sí, ahora es problema de los ingleses. Y si regresas, te matamos. Sí, es algo. Y si regresa, lo matamos. Desde diciembre de 1727 hasta junio del 28 se alojaría en Maiden Lane, Covent Garden, ahora conmemorado con una placa, de hecho, que decía, aquí durmió Voltaire 4 días. Sí, güey, sí pasa así. Y abajo, de roja nadie se acuerda, chúpala. Voltaire circularía ahora entre la alta sociedad inglesa, donde conocería a Alexander Pope, No mames. John Gay, Jonathan Swift, Lady Mary Wortley y Sarah. La neta nomás ubico a Alexander Pope. Tampoco soy tan culto. Sarah, la duquesa de Marlborough, y muchos otros miembros de la nobleza. El exilio de Voltaire en Gran Bretaña influyó mucho en su pensamiento porque ahora tenía que pensar en inglés. Que este es un buen consejo para todos nuestros amigos, amigas o amigues que van a hacer su siguiente examen TOEFL. Algo que me dijo un maestro de inglés es, cuando vayas a tratar de aprender un nuevo idioma, trata de empezar a pensar como en ese idioma. Ujú. Suena muy pendejo, pero
es un error tratar de traducir las palabras en tu mente. Tienes que entrenar a tu mente para que inmediatamente ya piense en ese idioma. Y Voltaire lo sabía. Y fue por eso. ¡Y lo sabía! Y no hizo nada. Fue por eso que durante su exilio cambió mucho su pensamiento. Estaba intrigado por la monarquía constitucional de Gran Bretaña y pensar, ¿por qué aquí sí funcionó y en putas Francia casi me matan por proponerlo? Y por la mayor libertad de expresión y religión en el país. Eso de la religión. Yo creo que de aquí en adelante, todos los capítulos de los bardos de la historia sí van a necesitar escucharlos de Inglaterra. O sea, porque ahí se habla de la historia del mundo y el pensamiento y... En este momento había más libertad de religión. Fue también muy influenciado por los escritores de la época y desarrollaría un interés por la literatura inglesa al conocer de cerca los escritos y los analistas del bueno de William Shakespeare, quien era un joven Mamador. emergente en la Europa continental. Algún día deberías hacer un episodio de Shakespeare, güey. Porque es un cagadero su De vida, hecho, güey. este es el episodio de Shakespeare, güey. Voltaire fue contexto, güey. No mames. No. Porque, No, pero estaría cabrón, ¿no? Porque de hecho, pues ni siquiera se sabe bien si existió, si no existió. Pensé que ibas a decir algo. O sea, no se sabe bien si Shakespeare existió o no existió, si era un seudónimo o si realmente se llamaba Shakespeare, o a veces decían que era una mujer. También hay un pedo en el que se me hace bien interesante cómo el vato inventaba palabras. Que inventó un putero de palabras para... Por eso es bien difícil leer Tripiante. ahorita. Ajá, sí. Sí, leer a Shakespeare ahorita dices, no, ni idea. Sí, esa madre ya no es inglés, cabrón. Es como tratar de leer La Naranja Mecánica. Está en Durgo. Básicamente. A pesar de señalar algunas desviaciones de Shakespeare de los estándares neoclásicos, Voltaire lo vería como un gran ejemplo. Porque, aunque carecía de acción en el escenario, es decir, que Shakespeare nunca se subió como tal a el arte, sí tenía mucho entendimiento de cómo una obra podía llegar a cualquier público. Y el Voltaire pensaba que inclusive... El Voltaire pensaba que inclusive las obras de Shakespeare podrían funcionar con el público francés. Más tarde, cuando la influencia de Shakespeare comenzó a crecer un poco en Francia, Voltaire trataría de dar un ejemplo contrario con sus propias obras, denunciando lo que consideraba barbaridades de Shakespeare. Oh, calavera. Voltaire pudo haber estado presente en el funeral de Isaac Newton y conocería a la sobrina de Newton, Catherine Conduit. Newtona. Newton, quien inventó la gravedad. Recordemos que antes de eso se tenían que amarrar a la cama antes de dormir. No, estaba bien verga, güey, porque podías irte brincando de un lado a otro, güey. Brincabas y... te ibas y ya. Pero desde luego este pendejo dijo, no es cierto. Y de hecho el momento en que lo dijo fue un pedo porque alguien dijo no es cierto y se cayeron directo al suelo. En 1727 publica 2 ensayos sobre las guerras civiles en Francia y sobre la poesía épica. Así. Guerras civiles en Francia, poesía épica. Analizando desde Homero hasta Milton. Homero. Voltaire, sobre la crayola en el cráneo. Homero. Voltaire también publicaría una carta sobre los cuáqueros, después de asistir a uno de sus servicios. Ok. Voltaire habló sobre todo lo que los bardos de la historia hablamos después. Sí. Después de 2 años y medio de exilio, Voltaire regresó a Francia. ¡Me extrañaron! Y había personas que todavía lo querían matar, pero como ya tenía mucho más nombre, pues ya no era tan fácil. Sí. Las autoridades le permitieron regresar a París y aquí vuelvo a hacer otro símil del pedo de, por ejemplo, Casanova, que lo exiliaron un chingo de veces. Sí, no, y regresaba. Bien forzadote, mi cabrón. En una cena, el científico Charles-Marie de La Condamine propondría comprar la lotería organizada por el gobierno francés para pagar sus deudas y Voltaire se unió y dijo, arre. ¿Comprar la lotería? Sí. O sea, comprar boletos muchos y específicos de la lotería para pagar sus deudas. Hay que comprar el premio de la lotería y con ese dinero pagamos las deudas. Y Voltaire se uniría al consorcio. Esto suena mucho más elegante por lo que decimos que es una cena entre un científico, Charles-Marie de La Condamine, comprar la lotería del gobierno francés y Voltaire. Lo más probable es que es muy cercano a cuando alguna vez nosotros con nuestros amigos dijimos, hay que poner un... güey, quiero un casino ahorita sí. Y recuperamos lo de las alitas, güey. Sí, definitivamente. Pero con gente con dinero, o sea... Sí, o sea, y europeos. Sí, o sea, debe ser ese pedo. Güey, hay que ir a un casino ahorita, güey. Le meto unos 30,000 pesos, güey. Que Santi se ligue al güey que está tirando los dados, güey. Y ya con eso, güey.
Ganaron. Puta madre. Lo logramos, Santi. Lo logramos. Dale, Santi, lo logramos. Dale, Santi, nos vamos a Qatar. Santi, pero si le ponen la canción. ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a voltear? Era la primera versión. Invirtió hábilmente este dinero. Chale. ¿Cómo lo invirtió? Sobornando al Tribunal de Finanzas de Francia para que por fin, después de un chingo de años, aceptaran su conducta responsable y le permitieran tomar algo que desde hacía chingo de años nunca pudo acceder. La herencia de su padre. Ok. Su padre, recordemos, era un muy buen abogado Ujú. y tenía linaje de nobleza. Ajá. Ahora Voltaire era rico. Ya. Ya no necesitaba chuparle los huevos a otro rico. Ahora que me chupen los huevos. Yo los huevos a mí. Los huevos ahora sí están de este lado. Los éxitos continuaron. En 1732, cuando publica la obra Zaire, que llevaba una dedicatoria a Falkner. A mi querido amigo Mi Falkner. querido amigo Falkner. El Falkner. Elogiando la libertad y el comercio ingleses. Qué mamada, ¿no? Querido Falkner, felicidades por tu comercio inglés. Ajá. Querido amigo, felicidades por tu país. Así como, querido Sergio, enhorabuena por las playas de México. Gracias. Publicaría ensayos de admiración sobre el gobierno, la literatura, la religión y la ciencia británicos en Letters Concerning the English Nation. Y le seguiría chupando los huevos a otro país que no era el suyo. Hasta que en 1734 se publican Lettres philosophiques, lo que provocaría un gran escándalo, porque habían sido publicados sin la aprobación del censor real. Y los ensayos elogiaban a la monarquía constitucional británica como más desarrollada, más respetuosa de los derechos humanos de su contraparte francesa, más moderna y en lo que respecta a la tolerancia religiosa, mucho más ética. El libro fue quemado públicamente y prohibido y Voltaire tuvo que volver a huir de París. Allá vamos de nuevo. de vuelta al basurero. De vuelta al basurero. Ya ni pasaba por la Bastilla porque sabía que lo recibían como rey. Sí, sí, sí. De que, muchachos, llegó Voltaire. Conocería a Émile du Châtelet, marquesa de Châtelet, y una matemática y madre casada de 3 hijos, que era 12 años menor que él, y obviamente tuvieron una aventura Sí. durante 16 años. Ah, bueno. Ya no está en aventura, ¿no? Una aventura de 16 años ya es un compromiso bastante largo. Un tórrido encuentro de media década. No mames. No mames. Sí, güey, tuve un encuentro casual de 7 años con una morra, güey. Güey, me empedé y cogimos 15 años, güey. Sí, no mames. Fue nomás un enculamiento de rato, güey. Para 16 años. Para evitar el arresto después de que publicó los Lettres philosophiques, Voltaire se refugió en el castillo de el marido de su culito en Cirey, en las fronteras de la Champaña. Champagne, en Francia. Champagne, donde se hace el champán. Oh, champán. De hecho, cuando llueve en champán, llueve. Champán. No, llueve lluvia, pero eso ayuda a los campos de champán. Pero llueve sobre champán. Pero llueve sobre champán. Así te daba el tour Voltaire de su nueva casa. Oh, champán. De que, mira, ahí al fondo está bien perro porque todo, desde el árbol ese para allá es de otro señor, pero para acá todo eso es mi champán. Es mi champán. Cuando llueve sobre champán. Llueve sobre champán. Aquí no llueve sobre mojado, llueve sobre champán. Y estoy viviendo en la casa del güey de mi morra. Del güey de mi morra. Voltaire pagaría la renovación del edificio y con eso ya no lo correrían. Como, sí, a ver, ok, a ver. Cada quien tiene muchas cosas por reconocer en esta cena. Sí, llevo 16 años con tu esposa. Pero te puedo pagar Ya la no hay pintura. gas, ya no hay gas y falta pintura. Vamos haciendo una comparación. Sinceramente, como están ahorita la situación económica, güey, yo no me pondría. Así Sí, de no. que, mira, te voy a decir algo. Me gustas mucho, pero tengo novio. Pero podemos tener 2. En esta época económica nunca se volvió tan gran opción el poliamor, El güey. poliamor, sí, güey. Güey, no es Sí. realmente por el poliamor, es No. por dividirse la renta entre Es por 3 o dividirse la 4, güey. renta, así es. Los amantes intelectuales coleccionaron alrededor de 21,000 libros. Estudiaron estos libros y realizaban experimentos científicos, intentando determinar la naturaleza del fuego. Esta es la época rara de Voltaire. Sí. Juntaron 21,000 libros para experimentar sobre, ¿pero qué es el fuego? Y juntaron 21,000 libros porque los quemaban, güey. Oh, fuego. Prendió más. Fuego, fuego. Excelente. ¿Quién diría que los clásicos griegos Arden se queman más, cabrón?
Habiendo aprendido de todos sus pedos con la autoridad, Voltaire comenzó un buen hábito de evitar la confrontación abierta con ellos y negaba cualquier responsabilidad incómoda. Escribiría más obras de teatro como Mérope y comenzaría largas investigaciones científicas e históricas. Una fuente principal de inspiración para Voltaire fueron los años de nuevo en el exilio británico, durante los cuales estuvo fuertemente influenciado por las obras de Isaac Newton y creía fielmente que las teorías de Newton, donde realizaba experimentos en óptica en Cirey, y fue uno de los promulgadores de la famosa historia de la inspiración de Newton de la manzana que cae. Ah, ok. O sea, este güey inventó el mito. Sí, básicamente. Fue de los que De los que lo difundió. difundió el mito de la manzana. Porque es un mito, amigos. Que había aprendido de él escuchó esta historia de la sobrina de Newton cuando la conoció anteriormente en Londres, De Newtona. y él comentaba esta historia en sus cartas. Hay un escritor muy cabrón, hay un científico muy cabrón, ¿qué tal esto? Y de Había. hecho le pasó una vez este pedo Ujú. de una manzana. O sea, dicen que el pedo de la historia de la manzana es que, o sea, no es como que le cayó en la cabeza, sino que Lo pues, vio el vato y- se iba mucho a pensar como a campos de manzanas. Y lo vio y como que sí decía, mira qué cagado que se caen las manzanas. Y 30 años después fue como, verga, tengo una idea. Sí. Pero pues no es como que esté... Imagínate, estás bien tranquilo. ¡Las manzanas, mamón! Sí, güey, pues como Galileo, güey, de que estás comprando, güey, de que no mames, ya no hay croquetas, güey. No mames, giramos alrededor del sol, güey. Verga, me van a matar. Sí, güey. Porque lo grité, güey. ¡Qué pendejo! Qué ¡Qué pendejo! Lo grité pendejo. aquí en Es- Walmart, güey. Es domingo, estoy No en Walmart. mames. ¿Cuál es la puta necesidad de meterme Verga, en lo un pedo con la grité, lo iglesia, grité, lo cabrón? sigo gritando, no sé hablar adentro de mí nomás, güey, lo sigo gritando, verga, me va a matar ese señor de allá, el que ya me oyó, güey. Ajá, güey, el papa. El papá que en salchichonería. Viendo feo a Galileo. ¿Qué dijo ese cabrón? No lo entendí porque hablo italiano. Ah, verga, ese güey también. Sí, pues no mames. En el otoño de 1735 recibirá la visita de Francesco Algarotti, Toti. Francesco Totti, quien era el que estaba preparando un libro más exhaustivo hasta el momento sobre Newton, pero en italiano. ¿Cómo esos güeyes se obsesionaban con cabrones, no? Sí, O sea, básicamente. es que admiro mucho. La historia es súper homoerótica. Sí. De güeyes que se obsesionan con otros cabrones. En parte inspirada por la visita, la marquesa tradujo los principios latinos de Newton al francés, que siguió siendo la versión francesa definitiva en el siglo XXI inclusive. Ujú. Ella y Voltaire sentían curiosidad por la filosofía de Gottfried Leibniz, y contemporáneo y rival de Newton. Mientras Voltaire seguía siendo un firme newtoniano, la marquesa adoptó ciertos aspectos de la contraparte. Oh, no. El propio libro de Voltaire, Elementos de la filosofía de Newton, hizo que el gran científico fuera accesible a un público mucho más grande, y la marquesa escribió una reseña de celebración en el Journals. El trabajo de Voltaire fue fundamental para lograr la aceptación general de las teorías óptica y gravitacional de Newton en Francia, en contraste con lo que hasta el momento seguía siendo la teoría científica en Francia, que eran las teorías de Descartes. El nuevo análisis científico en Francia empezó porque Voltaire le mamó Newton cuando fue a Inglaterra y se Ujú. trajo el conocimiento. Wow. Voltaire y la marquesa también estudiaron historia, particularmente las grandes contribuciones a la civilización, y el segundo ensayo de Voltaire, Ensayo sobre las guerras civiles en Francia, le siguió la Henriade, un poema épico sobre el rey francés Enrique IV. Siguió una novela histórica sobre el rey Carlos XII de Suecia, junto con sus cartas sobre los ingleses. En agosto de 1736, Federico el Grande, entonces príncipe de Prusia y gran admirador de Voltaire, inició correspondencia con él. No. Ese diciembre, Voltaire se mudaría a Holanda y conocería a los científicos Hermann Boerhaave y Williams Gravesend. Desde mediados de 1739 hasta mediados de 1740, Voltaire viviría en Bruselas y al principio con la marquesa, quien intentaba sin éxito llevar adelante un caso legal familiar de 60 años de antigüedad relacionado con la propiedad de 2 fincas en Limburg. En julio de 1740 viajarían de nuevo a La Haya en nombre de Frederick en un intento de disuadir a un editor dudoso, Van Duren. Duran. De imprimir sin permiso Frederick's Anti-Machiavel. En septiembre, Voltaire y Federico, ahora rey, se reunirían por primera vez en el castillo de Moyland. Diversiones muy... Diversiones mo. No mames, Diversiones Moy estaba bien chido, güey. Me acuerdo que yo celebré un cumpleaños en Diversiones Moy. Y lo más padre es que tenían una estación donde podías hacer tu propio pelón pelo rico, güey. Estaba bien chido. Esos pelones sabían raros, pero... pero la verdad es... ¿Alguno de ustedes se acuerda de ese de Diversiones Moy? Pues ahí estaba Voltaire.
Y Voltaire, por todas estas acciones, sería invitado a ser parte de la corte de Federico el Grande en 1743. ¿Federico el Grande era que rey de Holanda? Prusia. Ok, de Prusia. El tema es que todo esto Voltaire no lo hizo por ser buen compa de Federico. ¿Qué quería? Voltaire había sido enviado como espía francés para evaluar las intenciones militares de Federico en la guerra de sucesión de Austria. Y todo esto, Era tu amigo. Era su amigo. la guerra de sucesión de Austria y Voltaire se relaciona, como expliqué hace muchos capítulos, con Benito Juárez. Sí. Sí, siempre. La historia, todas las historias del mundo llevan a Benito Juárez. Benito Juárez. Todas, güey. Sí. El pinche palantir de la Pues, historia supongo universal, que tiene que ver güey. con los Habsburgo. Exactamente. Ujú. Lo expliqué, de hecho, en la de María Antonieta. Que esa es tarea tuya, güey. Tú escribes el episodio de los Habsburgo, que va a ser como 9 episodios, cabrón, y Ese va una a ser... película. Ese va a ser en Twitch, banda. Sí, o sea, van a ser Pinche 5 documental, horas, güey, sí, de que yo en el Cerro de las Campanas. Aquí terminaría la historia de un señor con bigote. ¿Pero dónde empieza? Para eso vamos a Prusia. Siguiente toma, yo en Prusia. Eso fue carísimo. ¿Por qué? Esta toma fue carísima, mamón. Prusia ya ni existe. Y ¿Qué? por eso fue caro. ¿Dónde putas estoy? ¿Dónde está? ¡Cuervo! Sí, güey. Llega. ¿Me da 2 boletos para Prusia, señor? No mames. El punto es, aunque profundamente comprometido con la marquesa, Voltaire en 1744 encontraría la vida en su castillo, confinado. Tan ricas que son las quesadillas. No mames, que eso te dio risa, mi cabrón. No mames. He dicho chistes mejor. Ay, ¿qué ganas de una quesadilla de la marquesa? La neta. Esa Pero señora- de la marquesa Sí, de Voltaire no, que bajaba y cocinaba esa señora quesadillas. cocinaba. A medianoche. Sí. ¿No te haces unas quecas? Sí, Está bien, mamá. Llegaba bien pedo. el Llega pinche Voltaire. Voltaire. No mames, son buenísimas las quesadillas de la marquesa. ¿Cómo podemos hacer que la historia de Voltaire se trate de Benito Juárez y Toluca? Nada debería de tratarse de Toluca. En una visita a París ese año encontró un nuevo amor. Un hombre. Ojalá. En una visita a París ese año encontraría un nuevo amor, su sobrina. Ah, no mames. Sí, ojalá hubiera sido un vato. Al principio, su atracción por Marie-Laure Mignot era simplemente sexual, como lo demuestran las cartas que él enviaba. Puta madre. Mucho tiempo después vivirían juntos, tal vez platónicamente, y permanecieron juntos por el resto de sus vidas. Tal vez platónicamente, mamón. ¿Qué puta significa eso? Mientras le agarra la boobie. Yo te amo mucho de manera platónica, la verdad. Quisiera lograr este amor alguna vez. No sé si se puede. No sé si pueda. Honka, honka. Voltaire inventó el honka, honka. Voltaire inventó el jonca. No sean cabrones. Afortunadamente la marquesa todo este tiempo tuvo un amante, entonces andaba bastante a la ¿Quién? verga Voltaire. ¿Quién diría que Voltaire era norteño? Después de la muerte de la marquesa, se acabaron las quesadillas. ¿Pero sabes por qué murió la marquesa? Guerra. No, Enfermedad. no. Se cagó mal, no sé, güey. Murió al dar a luz Ah, en verga. septiembre de 1749. Algo muy común para esas épocas, de hecho. Voltaire regresó brevemente a París y a mediados de 1750 se mudó a Prusia. Ahora bien, encontraría muchas dificultades durante los siguientes años. Por ejemplo, una discusión. Una vez le dijeron que no a algo y digo, Ajá. grandes dificultades que atravieso en estos años. Sí, como cualquier blanco, güey. Una discusión con Maupertuis, quien era el presidente de la Academia de Ciencias de Berlín y antiguo rival por el afecto de Emile. Provocó la diatribe du doctor Akakia, que era la diatriba del doctor Akakia. Satirizaba algunas de las teorías de Maupertuis y sus persecuciones de un conocido común, Johann Samuel König. Esto enfureció a toda la Academia de Ciencias de Berlín, quien ordenaría quemar todo lo que se encontraran de obras de Voltaire. Entonces tienes a todos los científicos de Europa diciendo: a ver, nos parece muy irrespetuoso que el señor Voltaire esté hablando así de la matemática. Güey, es que es increíble, güey. O sea, la ciencia es probablemente la cosa que más ha avanzado el progreso de la humanidad.
Pero los científicos están bien mecos, güey. Sí, güey. El 1 de enero de 1752, Voltaire se ofrece a dimitir como chambelán y miembro de la corte de Prusia y devolver sus insignias de la Orden del Mérito al príncipe Frederick. Sí, no, de verdad. Sí, no puedo. Y Frederick se negó hasta que finalmente permitiría que Voltaire se fuera. Así de que no te los puedo aceptar. Voltaire me encanta. No, de verdad, ten, ya no quiero estar. No, Voltaire, ¿cómo va a estar? No, de verdad, ten, no, Voltaire, te estoy espiando, cabrón. No somos amigos, No, cabrón. nunca te quise. Verga, qué horror. Imagínate así que 15 años de amistad y de la nada. Era su amigo. Te estoy espiando, cabrón. La verdad es que, o sea, yo sé que nos pusimos bien marihuanos ese 31 de Y diciembre. ganamos güey, la pero- lotería. Y ganamos la lotería, pero ¿sabes qué? No somos amigos, güey. Todo el tiempo te he estado espiando, güey. ¿Qué haces, güey? ¿Qué haces? ¿Qué Ajá. haces que te estoy espiando Ajá. desde hace 10 años? ¿Qué haces? Que tu mejor amigo te dice, te estoy espiando, cabrón, para mi gobierno, güey. Soy ruso, cabrón. Qué miedo. En un lento viaje de regreso a Francia, me lo que imagino caminando bien triste. Sí, güey, de qué puta madre, güey. Voltaire se quedó en Leipzig y Gotha durante un mes en cada uno, llegando a Frankfurt el 31 de mayo. A la mañana siguiente, los agentes de Frederick lo detuvieron en una posada y lo retuvieron en la ciudad durante más de 3 semanas. Andaba rompiendo piñatas. Todo esto porque Voltaire y Frederick estaban discutiendo por correspondencia sobre la devolución de un libro que Frederick le prestó. Oh, ok. El rey dijo, no, deténgame ese cabrón. Me debe un libro. Le presté un libro. Yo también lo haría si tuviera el poder de un rey, güey. Hay cabrones que todavía tienen un libro que les presté desde la prepa, güey. Mary Louise se unió a él el 9 de junio para esperar hasta que lo liberaran. Mary Louise y su tío solo abandonaron Frankfurt en julio después de que ella se defendiera de los avances no deseados de uno de los agentes de Frederick. Voltaire seguiría intentando escaparse de Federico por las acciones de sus agentes, pero no lo lograba. Por ejemplo, en sus memorias publicadas muchos años después, mencionaría explícitamente la homosexualidad de Frederick, cuando describiría cómo el rey invitaba regularmente a pajes, jóvenes, cadetes o tenientes de su regimiento a tomar café con él y luego se retiraba con el favorito para un rapidito. Señoría, no quiero molestarlo, pero he de decir que el rey tenía rapiditos. Exactamente. Imagínate a sus... Su majestad le interesa saber si usted está dispuesto a un rapidito. Un rapidito. ¿Pero qué es un rapidito? Pues que rápido te mete el pito. Pensé que estaba claro. Pensé que era obvio. Pensé que, según yo, todos los gays sabemos Nunca ese lo qué teníamos pedo. que explicar. Sí. Sin embargo, seguirían manteniendo correspondencia y nunca se volvieron a ver en persona. Después de la Guerra de los 7 años se reconciliaron en gran medida. Chale. En enero de 1754, Luis XV le prohibiría la entrada a París. Y Voltaire, no mames, Otra vez. de acá me corren. Y en la Bastilla, Voltaire. Querían una estatua del cabrón. Pero los mismos 3 cabrones que han estado ahí años, Sí, güey. sí, un güey que mató a un rey, güey. No, un güey que cada semana roba pan. Sí, güey. Y se dirigió a Ginebra, como yo cuando me agüito, cerca de la cual compró una gran propiedad, Las Delicias, a principios de 1755. Ya habían mencionado algo de las delicias, ¿no? No fue con el pinche pastelero que se mató, güey. Sí. Tal vez. Sí, ¿no? Fue hace mucho. Sí. Hace mucho se mató, sí. Ah, sí. No, ya tiene. Ya tiene rato. Aunque al principio fue recibido abiertamente, la ley de Ginebra, que prohibía las representaciones teatrales y la publicación de La doncella de Orleans en contra de su voluntad, agrió su relación con los calvinistas ginebrinos. A finales del 58 compraría una finca aún más grande en el lado francés de la frontera franco-suiza. Una finca tan grande que ocupaba los 2 lados de la frontera. Sí, güey, como la penca. El pueblo adoptaría su nombre, llamándose Ferney-Voltaire. Ahora se llamaba el Hola, pueblo. verga. Y este se convirtió en su nombre oficial en 1878, de hecho, ¿Todavía existe ese pueblo? como Ferney-Voltaire. Wow. A principios de 1759, Voltaire completaría y publicaría Candide ou l'Optimisme. Cándido u Optimismo. Que ese era el doctor Cándido Pérez. Cándido Pérez, exactamente, y conocería a Jorge Ortiz de Pinedo. Esta sátira de la filosofía Esta sátira de la filosofía del determinismo optimista sigue siendo la obra más conocida de Voltaire. Permanecería en Ferney durante la mayor parte de los restantes 20 años y recibiendo con frecuencia invitados distinguidos como James Boswell, Adam Smith, Edward Adam Gibbon, Adam Smith, el que inventó el capitalismo. Edward Gibbon Ese sí no sé quién. y su nuevo amigo Giacomo Casanova. Sí, es cierto. Dios
los hace y ellos se putas juntan. Vayan a escuchar el episodio de Casanova, está muy bueno, güey. Que de hecho es uno de nuestros episodios más escuchados en YouTube. Porque está muy divertido, la verdad. La vida de Casanova es una maravilla, güey. En 1764 publica uno de sus libros más conocidos, el Dictionnaire Philosophique, Diccionario Filosófico. Una serie de artículos principalmente sobre historia cristiana y dogmas. A partir de 1762, como ya celebridad intelectual, comenzaría a defender a personas injustamente perseguidas. Siendo bastante irónico que terminaría siendo abogado. Sí, terminaría defendiendo gente a través de medios legales. Uh-huh. Siendo el más famoso cuando defendió a un comerciante llamado Jean Calas. Calas había sido torturado hasta la muerte en 1763. No funcionó mucho. Ajá. Supuestamente por haber asesinado a su hijo mayor por querer convertirse al catolicismo. Sus posesiones fueron confiscadas y sus 2 hijas fueron arrebatadas a su viuda y obligadas a ingresar en conventos católicos. Voltaire vio esto como un claro caso de persecución religiosa y logró anular la condena en 1765. Pero yo estaba muerto. Pero logró anular la condena. Bueno. Y eso ayudó a que su viuda y sus hijas recuperaran muchas de sus propiedades. Bueno. Voltaire se inició entonces en la masonería. Ok. Poco más de un mes antes, poco más de un mes después de este pedo de la abogacía. El 4 de abril de 1778 asistiría a la Loge de Neufchâteau en París, un encuentro de masones, y se convertiría en aprendiz de masón. Según algunas fuentes, quien invitaría a Voltaire a convertirse en masón fue su amigo Benjamin Franklin. ¡Ta madre! Y Voltaire accedió, quizás solo para complacerlo. Dijo, sí, ya, Sí, tú y sí. tu puto rayito y tu Ajá. papalote. Tu papalote, como lo dibujan en todas las caricaturas, Das ¿no? toques, mamón. ¿Qué Cuando trae? te tocamos, das toques. Que traes un papalote con Saludos una a llavecita. Benjamín. ¿Cómo estás, mi estimado? ¡Ay, cabrón! ¡No mames! Benjamín, perdón, son las calcetas. Sin embargo, Franklin era simplemente un visitante en ese momento. Las versiones son bastante difusas. ¿Y era un masón de qué corriente? No sé, güey, de la francmasonería, supongo, porque era francés. Pues es que también, ya ves que habían jacobinos. Sí. Porque, por ejemplo, Benito Juárez era jacobino, según yo. No, sí, no sé, güey, nunca fui a un encuentro con los hermanos, pero... ¿Nunca te tocó ir? No. Hasta ahora. Hasta ahora. En febrero de 1778, Voltaire regresó por primera vez en más de 25 años a París, entre otras razones, para ver el comienzo de su última tragedia. Chale. No, o sea, de su obra, su Ok. tragedia. ¿Qué te trae a París? Una tragedia. Una tragedia. ¿Pero Ah. por qué? No, escribí una Sí, tragedia. una tragedia. Em, Puta madre, qué puto chiste pendejo. pero viajar durante 5 días hasta París tal vez era demasiado para un hombre de 83 años. Ok, ya estaba grande. Mientras viajaba, el 28 de febrero se sintió un poco cansado, pidió un poco de papel y escribió: Llámame. muero adorando a Dios, amando a mis amigos, no odiando a mis enemigos y detestando la superstición. Sin embargo, se recuperó Ah, y en marzo... putísima madre, Dilechu. Y en marzo vio una actuación de Irene. La obra se llamaba Irene, no Irene la actriz. Donde el público lo trató como un héroe. Los güeyes, Sí, los güeyes de la Bastilla. Ya Que de los- 90 años. que no los puedo- dejaron ir al teatro. Sí. Con la... Voltaire. Unas semanas después volvería a enfermar. Sí, ya. Y el 30 de mayo de 1778 dejó de respirar y murió. Vivió bastante. Los relatos de su lecho de muerte son un chingo y no es posible establecer los detalles de lo que ocurrió, pero sus enemigos relatan, como con Valentín Elizalde, que se arrepintió y aceptó los últimos ritos de un sacerdote católico. Otros dicen que murió en agonía, mientras que sus seguidores hablan de un desafío a la religión hasta su último aliento. Lo más probable es que se cagó. Como somos fieles creyentes en los bardos de la historia, cualquier palabra, cualquier última palabra de cualquier persona famosa está exagerada y lo más seguro es que el único que dijo, ay, me cagué, adiós. Los bardos de la historia sostenemos que esas son las últimas palabras de cualquier cabrón. Ay, me cagué, Adiós. adiós. Pero
Las famosas últimas palabras fueron dichas a un sacerdote. Cuando éste le instó a renunciar a Satanás, él respondió: ahorita no es momento para hacer nuevos enemigos. Huevo. Sin embargo, esto la verdad es que es una broma que se originó en un periódico de Massachusetts un siglo después. Ya. Debido a sus conocidas críticas a la iglesia, a Voltaire se le negó un entierro cristiano en París. Y a nadie se le niega un entierro. Pero amigos y parientes lograron enterrar su cuerpo en secreto en la abadía de Cheliziers en Champagne. Chupa la papá. Chupa la papa. Chupa la papa. Donde el hermano de Mary Louise era abad. Su corazón y cerebro fueron embalsamados por separado. Como Jack el babuino. ¿Por qué? Ni puta idea, güey. Ni puta idea. Pues, de hecho, era más común de lo que... Es más común de lo que pensamos, que de los grandes pensadores le sacaban el cerebro para ver pues, si había alguna diferencia entre ellos. Pero la mayoría de sus cerebros era como... No, güey, pues es una pinche masa de músculos. Está raro. Sus últimos escritos, en los cuales durante toda la vida había criticado a la monarquía francesa y donde había halagado a la monarquía constitucional británica, así como la libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos que estos promovían, serían citados apenas unos años después, cuando la Asamblea Nacional de Francia, después de hacer que se murieran a la verga todos los monarcas, dijeron que Voltaire era un gran precursor de la revolución. De la Revolución Francesa. Liberté, igualité. Y Mbappé. Mbappé. Y Kanté. Y Kimpembe. Croissant. Y Olivier Giroud. Y Karim Benzema. Y esta Asamblea Nacional de Francia hizo que sus relatos fueran devueltos a París y consagrados en el Panteón. Con una hoguera, no te creas con... Es que como tal en vida, o sea, aunque sí fue un gran pensador, ahora o sea, realmente conozco mucho de Fue el Voltaire. gran soldador. Conozco el gran soldador. Conozco Voltaire, güey, pero no tenía ni puta idea que había hecho. ¿Sabes? Solo como que tengo en mi idea de que... Que dices, Voltaire. Voltaire, gran pensador, Voltaire. Pero como que nunca había captado qué. O sea, porque todo el mundo habla que influyó mucho en cambiar el mundo como estaba constituido porque tuvo mucho que ver con la Revolución Francesa. Pero Sí. realmente el güey en vida no tuvo mucho que ver, o sea... Y de hecho, el tema histórico donde está, porque Voltaire está poquito antes de las revoluciones. Ujú. Es decir, Voltaire viene... Si nos ponemos mamadores, la Revolución Francesa es algo así como el inicio de la historia moderna. Sí. Y Voltaire viene poquitito antes, entonces ya está muy lejos de la historia clásica. Pero Voltaire constituye pensador de la Ilustración. Sí. Toda esa etapa Sí, de la claro. Ilustración. La Ilustración que terminó con En la Revolución Francesa. Francesa y la Revolución Mexicana. Pero el Digo, tema la independencia mexicana. es que hay muchas cosas que dices, ok, Voltaire fue antes de esto, fue después de esto, convivió Ujú. con esto, fue compa de Benjamin Franklin, no vivió en su misma época. Y de hecho hay muchas personas que citan a Voltaire cuando Voltaire ya había muerto, güey. Sí. De hecho, por ejemplo, Víctor Hugo nombra a Voltaire y dice, nombrar a Voltaire es nombrar al siglo XVIII. A la Ajá. verga. Qué cabrón. Goethe considera a Voltaire como la figura literaria más grande de todos los tiempos. Diderot, según Diderot, la influencia de Voltaire se extendería demasiado en el futuro. Hasta los 16 años, un joven dijo, habría luchado por Rousseau contra los amigos de Voltaire. Hoy es todo lo contrario. Cuanto más leo a Voltaire, más lo amo. Es un hombre siempre razonable, nunca un charlatán, nunca un fanático. Es lo que expresaba a los 16 años un joven Napoleón. Ujú. Aunque luego criticaría la obra de Voltaire cuando no le convenía. Ajá, sí, cuando decía de que... No, claro que Pero Voltaire cuando decía yo que tenga que matar cabrones, Ajá. los mataré si me dicen chaparro. Sí, no, claro que Voltaire tenía un error porque los emperadores están vergas. A pesar de sus amistades y pleitos, Federico el Grande diría que se sentía afortunado de haber vivido en la era de Voltaire y haber mantenido correspondencia con él. Federico escribió en 1760, por mi parte iré al Hades y le diré a Virgilio que un francés lo ha superado en su propio arte. Lo mismo le diré a Sófocles y Eurípides. Le hablaré a Tucídides de tus historias, a Quintus Curtius de tu Carlos III y tal vez seré apedreado por estos celosos muertos, porque un solo hombre ha unido todos sus diferentes méritos en sí mismo. Federico y Voltaire claramente se mamaban. Sí.
Sí. Se ultra mamaban, Sí, güey. claro. Yo siento que Voltaire a medio trabajo de espionaje dijo, es que me mama, güey. Voltaire a medio trabajo dijo, Voltaire inventó los rapiditos. Sí. Esos que le gustaban tanto Sí. a Federico, tal vez... No sé por qué siento que casi todos los poetas de la antigüedad eran bisexuales, güey. Siento que casi todos eran bisexuales, güey. Voltaire es citado como gran influencia de Godwin, Paine, Mary Wollstonecraft, Bentham, Lord Byron y Mary Shelley. Macaulay tomó nota del miedo que el mismo nombre de Voltaire incitaba en tiranos y fanáticos. En Rusia, Catalina la Grande leyó a Voltaire durante toda su juventud antes de convertirse en emperatriz. En 1763, de hecho, había iniciado correspondencia con este filósofo. En su París natal, Voltaire fue recordado como el defensor de Jean Calas y Pierre Sylvain. La campaña de Voltaire no logró anular la ejecución, pero lograría que se considerara de una manera diferente el Código Penal que sancionaba la ejecución, y este fue revisado durante la vida de Voltaire. Ok. Bajo la Tercera República Francesa, los anarquistas y socialistas invocaban los escritos de Voltaire en sus luchas contra el militarismo, nacionalismo y la Iglesia Católica. La sección que condenaba la inutilidad y la imbecilidad de la guerra contra el diccionario filosófico era una favorita frecuente. Jorge Luis Borges afirmó que no admirar a Voltaire es una de las muchas formas de estupidez. Y también incluyó en sus ficciones breves como Micromegas en la Biblioteca de Babel y Una biblioteca personal. Italia tuvo un renacimiento, Alemania tuvo una reforma y Francia tuvo a Voltaire. Para su país, tanto el renacimiento como la reforma y la mitad de la revolución. Fue el primero y el mejor de su tiempo en su concepción y escritura de la historia, en la gracia de su poesía, en el encanto y el ingenio de su prosa, en la amplitud de su pensamiento y su influencia. Su espíritu se movió como una llama sobre el continente y el siglo y agita 1 millón de almas en cada generación, no sin antes recordar que tenía una relación con su sobrina. Pero, a ver. No, adelante. No, o sea, nomás, a ver. Nomás digo. Es Voltaire. Eran otros días. Es Voltaire. ¿La sobrina quería? Pues sí, ¿no? No, Pues no sabe. no sabemos. Pero bueno. El punto es que Voltaire es la historia, viejo. Al parecer sí, güey. Así que Voltaire. No, hermano, te equivocas. Voltaire es el sexo, güey. Voltaire es el sexo. Cuando alguien les vuelva a decir de que no, es que Voltaire sabe que ustedes ya no nada más como nosotros hasta antes de este capítulo decir, pues sí, pues Sí. Voltaire suena impactante. O sea, sonará muy inteligente que le atiné a la pista. La verdad es que Voltaire es como un hombre francés que siempre me he sabido, pero no tenía ni puta idea que había hecho, güey. O sea, Dices Voltaire, ¿qué dices? Pues hizo algo. O sea, estoy seguro de que hizo algo muy estoy seguro cabrón. que está muy cabrón. Pero es justo lo que te decía. Voltaire llega en un punto en el cual es la representación de todo lo que vino antes, porque él es como el último que estudió a los clásicos y es el que viene antes de todos los modernos, güey. Entonces es el artífice sobre el cual giran muchas cosas en torno a la ilustración, en torno a la revolución, en torno a los nuevos estados, al nuevo mundo, pero también es alguien que seguía siendo parte de muchas tradiciones y parte de muchas prácticas Ya ver, de la o sea, antigua. el vato tuvo la coincidencia de nacer francés, que Francia entraría en un proceso histórico que cambiaría para siempre el mundo occidental, pues. Entonces, Claro, obviamente, claro. los pensadores que influyeron en que esos sucesos históricos pasaran iban a ser enaltecidos. O sea, quizás, no sé, quizás hay gente que pensaba igual que Voltaire, pero pues nació en Chipre, cabrón. Sí, o sea, si la primera revolución hubiera sido la rusa, hablaríamos de Marx y de Lenin, como hablamos de Voltaire, ¿no? Pues también lo hacen, güey. Pues sí, pero hay gente que te dice de que no, güey, Marx, vete a la verga, güey, hablas de Marx desde un iPhone. Y Voltaire hasta el más pendejo te dice, oh, Voltaire. Es que, Voltaire. por ejemplo, la Revolución Francesa es aceptado por gente de izquierda y de derecha. Sí. La Revolución Rusa, ya hablamos de otro pedo. Que algún día, quizás... No, no es cierto, nunca voy a hablar de Marx porque no le entiendo. En la universidad me pusieron a leer de Marx, güey. Leí de Marx, el profe no lo explicó y fue como... Profe, no entiendo, entonces, ¿por qué usted tiene un iPhone? Profe, entonces, ¿por qué cobra? Exacto. Si alguno de ustedes, alguno de ustedes que nos escucha es experto
en la revolución rusa. ¿Por alguna razón? Por alguna razón, y escucha a estos dos pendejos y sabe mucho sobre Marx. Venga a enseñarnos, porque de verdad quiero aprender sobre Marx, pero no entiendo. Mi cabecita... Estoy tomando una chingadera que no tomaba desde los 17 años. ¿Ustedes creen que mi cerebro está bien como para entender el marxismo por mí mismo? ¿No? Y el punto también que aquí quiero aclarar es... animarme a hablar de la vida de Voltaire fue un pedo porque es un capítulo que paso a paso podría tomar 6 horas. Entonces, simplemente fue como... Justo lo que decía Sergio. Cuando les preguntan de Voltaire ya más o menos saben decir qué pedo. Pero saben cuándo vivió. Pero muchas cosas de las que se mencionaron en el capítulo per se son o capítulos que ya tenemos o capítulos que van a venir. ¿Sí? Y si ustedes quieren saber sobre los episodios que ya vinieron y los que se van a venir... Si a ustedes les interesa los que se van a venir... Síganos en redes sociales. Exactamente. No nos pueden seguir, mi cabrón. Somos nosotros dos. Nos pueden seguir en @gabosex. @lechubiza en todas las redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, YouTube, a la verga. Y este podcast en particular lo pueden seguir como @losbarrosdelahistoria en Instagram. Y de esta manera también lo pueden encontrar en todas las plataformas de podcast. Porque a veces, pues, la gente nos pregunta directamente por, no sé, Spotify o YouTube. Pero también hay un montón de gente que nos escucha en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Amazon Music, etcétera. En Google Podcast. De verdad, donde... escuchen podcast. Ahí estamos. Ahí estamos. Y si no estamos, díganos y lo subimos. De hecho, voy a empezar a subir los scripts. Excelente. También. Perfecto. Entonces, síganos en esas redes sociales. Estamos muy cerca, muy cerca de llegar a los 100 capítulos. Por consecuente, también estamos muy cerca, como este es un podcast semanal, de llegar a los 2 años de este podcast. No es el mismo capítulo, pero está muy cercano. Y estamos muy cerca de llegar a 1000 seguidores en Instagram de los bardos de la historia. Y también muy cerca de los 500 suscriptores en YouTube. Si les gusta esta mamada que estamos haciendo, de verdad, vayan y pónganos reviews en Spotify, en Apple Podcast. Coméntenos en YouTube, coméntenos en Instagram, compártanos. Compartan. Si les late y les da pena compartirlos porque dicen, es que está padre, pero dicen groserías, pues nomás mándenos un mensajito. Está chido saber que cada vez más gente se interesa en lo que hacemos, porque pues sí, estamos pendejos, decimos pendejadas, pero al fin y al cabo sí le investigamos, sí decimos cosas interesantes y pues la idea es acompañarles, ¿no? En su día a día, que aprendan algo y también que se diviertan con las pendejadas que decimos nosotros dos, sus humildes servidores. Y así como a muchas de ustedes, amigas, algún pendejo cuando las ve con una playera de Nirvana les dice, a ver, dime 2 canciones, ahora ustedes siéntanse libres de que cuando alguien cite a Voltaire, ustedes díganle, a ver, dime 3 primas que se... Ustedes ya saben quién chingados es Voltaire y por lo tanto son mejores personas que los demás. Así es. Eso hacemos nosotros. Así es. Si escuchan a los bardos de la historia, son mejores personas que todas las demás. Si tú eres la persona en tu familia que escucha a los bardos de la historia, eres mejor que ellos y no te merecen. En fin, nosotros fuimos los bardos de la historia que les recordamos que si quieres ser un pensador que deje época, cógete a tu prima o sobrina. O no. O haz algo que sí tenga importancia para la humanidad. O escribe la teoría y... Pero cogerse una sobrina... Espía al rey de Prusia. Ajá. Haz algo. ¿Dónde está Prusia, güey? Ya no está. ¿Pero dónde estaba? No te digo. Muy bien. Si quieren saber dónde está Prusia, deposítenos. Exactamente. Capítulo 140, les cuento de Prusia.